Eran las 04:36 de la madrugada cuando los radares de la base aérea de Powidz, en el centro de Polonia, captaron algo que nunca antes habían visto. Un eco débil, casi imperceptible, cruzó la pantalla con un movimiento suave y constante. El operador, al principio, pensó que se trataba de una interferencia atmosférica. Pero segundos después, otra señal idéntica apareció justo al lado. Y luego otra. Y otra más. No eran errores. Eran aviones estadounidenses F-35 Lightning II aproximándose en formación cerrada, completamente invisibles al radar hasta el último instante. Los técnicos polacos se miraron unos a otros sin decir palabra. Sabían lo que eso significaba. Estados Unidos acababa de traer a Polonia la aeronave más avanzada del planeta y con ella un mensaje inequívoco para todo el continente. La llegada que nadie esperaba. Todo había comenzado semanas antes, en silencio. A finales de octubre de 2025, los informes de inteligencia europeos mencionaban movimientos logísticos en la base aérea RAF Lakenheath, en el Reino Unido. Nadie fuera del círculo más cerrado del Pentágono sabía exactamente qué se estaba preparando, pero en los hangares, bajo máxima seguridad, se estaban alistando 6 cazas F-35 Lightning II pertenecientes al 34th Fighter Squadron. Su destino, Polonia. El objetivo oficial era un ejercicio conjunto de entrenamiento con la Fuerza Aérea Polaca. Pero los analistas más atentos sospechaban algo más, una demostración estratégica ante el aumento de la actividad militar rusa en el enclave de Kaliningrado. Durante la madrugada del 3 de noviembre, los F-35 despegaron en formación, cruzando silenciosamente el Mar del Norte bajo condiciones meteorológicas adversas. No hubo anuncios públicos ni confirmaciones oficiales. Solo cuando las luces azules de la pista de Powidz comenzaron a reflejarse en su fuselaje angular, Polonia entendió que algo extraordinario estaba ocurriendo: el despertar del poder aéreo. Los primeros rayos del amanecer encontraron a los F-35 alineados perfectamente sobre la pista, con el vapor del frío matinal flotando alrededor de sus turbinas Pratt & Whitney F-135. Cada una de esas máquinas podía alcanzar velocidades superiores a los 1900 km por hora, volar sin ser detectada por radares enemigos y recopilar información electrónica en tiempo real. Para los observadores polacos era como ver aterrizar el futuro. Los soldados se acercaban con respeto casi ceremonial. Nadie hablaba, solo el zumbido de los motores y el sonido metálico de los cascos rompiendo la escarcha. El comandante estadounidense al frente del destacamento, el coronel Aaron Keller, bajó de su cabina, estrechó la mano del general polaco Marek Nowak y dijo con tono solemne: "Desde hoy compartimos el mismo cielo". Esa frase sería citada en noticieros de todo el mundo durante los días siguientes. Pero antes, si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. La reacción internacional. En cuestión de horas, la llegada de los F-35 a Powidz se convirtió en noticia global. La televisión rusa dedicó segmentos enteros a discutir el riesgo de una escalada en la frontera europea. Medios franceses y alemanes hablaron de una nueva era en la cooperación transatlántica. Y en Polonia, el sentimiento era otro: orgullo, respeto y una sensación de alivio que no se podía ocultar. Durante años, Polonia había advertido sobre el peligro de la expansión militar rusa hacia el oeste. Y ahora, con los F-35 estacionados en su territorio, sabía que no estaba sola. El presidente polaco emitió un comunicado esa misma mañana: "La presencia del F-35 en nuestra base no es solo un gesto militar, es una garantía de seguridad, una señal de que la defensa de Europa comienza aquí, en Powidz". Desde Washington, el secretario de Defensa respondió con otra declaración: "Estados Unidos cumple su palabra. Donde nuestros aliados estén en riesgo, allí estarán nuestros aviones". El mensaje era claro: ningún país aliado de la OTAN enfrentaría solo las amenazas del este. Tecnología que redefine la guerra. El F-35 no es un caza común, es un sistema de combate multisensorial capaz de fusionar datos de radar, inteligencia electrónica y vigilancia satelital en una sola interfaz. El piloto no solo ve lo que tiene delante, sino lo que ocurre a cientos de kilómetros de distancia. Su casco, valorado en más de $400,000, proyecta toda la información directamente sobre la visera. El avión literalmente piensa con el piloto. Para los polacos acostumbrados a operar con F-16 y MiG-29, ver esa tecnología en acción era como pasar de un reloj analógico a una supercomputadora cuántica. Durante las primeras horas de prueba, los F-35 realizaron vuelos coordinados con cazas polacos, simulando escenarios de combate electrónico. Los resultados fueron abrumadores. Los radares enemigos simulados nunca detectaron la posición de los F-35, incluso cuando estos se encontraban a menos de 20 kilómetros. Un oficial polaco lo describió así: "No solo desaparecen del radar, es como si el aire los tragara". La inquietud en el este. En Moscú, la noticia cayó como una bomba. Los canales de inteligencia rusos comenzaron a monitorear la base de Powidz de manera constante.
Los satélites militares Cosmos detectaron un inusual tráfico logístico alrededor del perímetro, y los radares de Kaliningrado empezaron a registrar vuelos desconocidos sobre el mar Báltico. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso declaró públicamente: el despliegue del F-35 tan cerca de nuestras fronteras es un acto de provocación que no quedará sin respuesta. Pero las palabras se quedaron flotando en el aire. Nadie en Occidente respondió. Los F-35 seguían despegando día y noche en misiones de entrenamiento y patrulla. El mensaje estadounidense no necesitaba explicaciones. Un rugido bajo cero. El invierno polaco es implacable. Las temperaturas en Powidz descendían hasta menos 15 grados Celsius, pero el F-35 estaba diseñado para operar en cualquier clima. Una madrugada, en medio de una tormenta de nieve, un F-35A despegó con visibilidad casi nula. Los sensores de navegación detectaron cada ráfaga, cada cambio de presión, cada variación térmica. En el radar enemigo no había nada, solo vacío. Ese vuelo se convirtió en una demostración de precisión. La aeronave completó su misión simulada, volvió a la base y aterrizó sin una sola desviación de ruta. El general Nowak observó la maniobra desde la torre de control y dijo medio en voz baja: este no es solo un avión, es un aviso. La cooperación secreta. Mientras la prensa se centraba en los vuelos visibles, algo más sucedía fuera de cámara. Ingenieros de Lockheed Martin y especialistas polacos del Instituto de Tecnología Militar del Aire trabajaban juntos en un proyecto experimental: crear un sistema de enlace de datos que permitiera a los F-35 compartir información directamente con los F-16 polacos en tiempo real. Era una prueba que, de funcionar, revolucionaría el campo de batalla. La idea era simple: que un F-35, sin ser detectado, pudiera transmitir la ubicación de un enemigo a un F-16 para que éste lanzara el ataque. Durante las primeras simulaciones, el sistema superó todas las expectativas. El F-16 ejecutó un disparo virtual contra un blanco que jamás vio en sus radares. El objetivo fue eliminado. El general estadounidense Aaron Keller escribió en su informe: el cielo polaco acaba de convertirse en una red de combate integrada. No hay defensa posible contra eso. El entrenamiento de élite. Durante los días siguientes comenzó la fase más exigente de las operaciones conjuntas. Pilotos estadounidenses y polacos se entrenaron en maniobras de combate aire-aire, simulando enfrentamientos contra cazas Su-35 y Su-57 rusos. Los resultados sorprendieron incluso a los analistas de la OTAN. En todos los escenarios, los F-35 lograron ventaja táctica antes de que el enemigo pudiera detectarlos. El piloto estadounidense responsable del programa, el capitán James O'Donnell, describió el entrenamiento con una sonrisa: cuando ellos te ven, ya es demasiado tarde. Pero antes, suscríbete al canal y quédate, porque lo que vivieron en esas maniobras, entre velocidad, precisión y sigilo absoluto, redefinió lo que creíamos posible en la guerra aérea moderna. Mientras los ejercicios continuaban, los servicios de inteligencia de la OTAN detectaron un incremento de vuelos no identificados en el espacio aéreo del mar Báltico. Los radares de Suecia y Finlandia captaron trayectorias anómalas provenientes del norte, posiblemente vuelos de reconocimiento rusos. El alto mando polaco elevó la alerta. Los F-35 comenzaron a realizar patrullas de largo alcance a más de 12.000 metros de altitud, vigilando el corredor aéreo que conecta Kaliningrado con Bielorrusia. Durante uno de esos vuelos, los sensores del F-35 detectaron un radar enemigo en modo activo. Era un sistema S-400 ruso, pero el F-35 no respondió. Simplemente siguió su curso, invisible, impasible, sin emitir señal alguna. Cuando el radar ruso cambió de frecuencia, los sistemas del F-35 ya lo habían registrado todo: su posición, potencia, modo de operación y tiempo de respuesta. En menos de 5 minutos, el Pentágono tenía en su base de datos una nueva firma electromagnética completa del SS-400 ruso, sin disparar una sola bala. La tensión aumenta. Durante la segunda semana del despliegue, los vuelos sobre el mar Báltico se intensificaron. Rusia comenzó a mover cazas Su-35 desde Kaliningrado, mientras que Estados Unidos reforzaba sus operaciones en Powidz. Las maniobras se volvieron más arriesgadas, los encuentros más frecuentes y el margen de error cada vez menor. Un piloto polaco describió la sensación de volar junto al F-35 así: es como tener un fantasma de tu lado. No lo ves, pero sabes que está ahí protegiéndote. El mensaje era claro: la frontera oriental de la OTAN estaba ahora bajo una nueva sombra, una sombra estadounidense. La tensión en Europa del Este aumentaba cada día. En las pantallas de control del Centro de Defensa Aérea de Powidz, los ecos de radar mostraban una actividad inusual en el espacio aéreo ruso. Los analistas confirmaron lo que temían. Moscú había comenzado a mover aviones de combate desde su base en Kaliningrado hacia Bielorrusia. Mientras tanto, los F-35 estadounidenses mantenían un patrón de vuelo constante. Cada misión parecía idéntica, pero en realidad, cada vuelo era un entrenamiento distinto. Combate
combate electrónico, reabastecimiento en vuelo, operaciones nocturnas y simulaciones de ataque coordinado. Polonia se convertía en un laboratorio vivo de la guerra moderna. Los días del silencio. Durante casi una semana, los cazas F-35A no emitieron ni una sola transmisión de radio que pudiera ser interceptada. Toda su comunicación se hacía mediante enlace de datos cifrado. Ni siquiera los controladores aéreos sabían sus rutas exactas. Solo los sistemas de la OTAN conocían el plan completo de vuelo. A más de 12.000 metros de altura, los pilotos entrenaban maniobras de evasión bajo un cielo de hielo. Los sensores del F-35 analizaban señales electromagnéticas procedentes del norte, recopilando información vital sobre radares enemigos. Cada segundo en el aire equivalía a gigabytes de datos estratégicos. Una noche, uno de los cazas detectó una frecuencia desconocida proveniente de Kaliningrado. Era una transmisión codificada, posiblemente un radar de control de tiro del sistema S-400. El F-35 permaneció en silencio, observando. Sin que el enemigo lo supiera, estaba grabando toda su actividad. Al aterrizar, el piloto reportó ni una sola alerta de detección. Nos vieron venir, pero demasiado tarde. El informe fue enviado directamente al Pentágono. La sombra rusa. En Moscú, el Estado Mayor comenzó a preocuparse. Los satélites rusos detectaron movimientos inusuales en Powys. Las pistas se mantenían activas incluso durante la noche, con vuelos regulares hacia el mar Báltico. El ministro de Defensa ruso convocó una reunión de emergencia. Un asesor militar advirtió: estos F-35 no están aquí para entrenar, están cartografiando nuestras defensas. Y tal vez tenía razón. Cada vuelo del F-35 estaba recopilando información electrónica que permitía a la OTAN construir un mapa detallado de los sistemas de radar y defensa aérea rusos en el oeste. Esa noche, el Kremlin respondió. 2 cazas Su-35 despegaban desde Kaliningrado en dirección al mar Báltico. Los radares polacos los detectaron de inmediato y en cuestión de minutos, 2 F-35 estadounidenses ya estaban en el aire, pero el encuentro nunca ocurrió. Los Su-35 volaban a baja altitud, intentando evitar ser detectados, mientras los F-35 se mantenían en silencio, volando más arriba, invisibles. Cuando los rusos intentaron fijar un blanco en sus radares, no había nada, solo estática. En cuestión de segundos, los F-35 desaparecieron del mapa. Habían demostrado que podían volar dentro del alcance de los cazas enemigos sin ser vistos. Pero antes de saber cuál fue la reacción de los pilotos polacos al presenciar algo que jamás imaginaron, suscríbete al canal y quédate, porque lo que ocurrió a continuación dejó sin palabras incluso a los mandos de la OTAN. La sorpresa polaca. Mientras el mundo observaba con cautela, los polacos vivían un momento histórico. Por primera vez, sus pilotos tenían la oportunidad de entrenar codo a codo con los mejores del mundo, aprendiendo tácticas de combate de sexta generación. Los simuladores de vuelo se actualizaban constantemente con los datos recopilados por los F-35. Los pilotos polacos se enfrentaban a escenarios realistas donde debían reaccionar ante amenazas simuladas rusas, desde misiles tierra-aire hasta interceptaciones múltiples. Un instructor estadounidense, el mayor Thomas Reed, explicó el objetivo del programa. No se trata solo de enseñar a volar, sino de enseñar a pensar como el F-35. Este avión no reacciona, predice. Los polacos entendieron pronto lo que eso significaba. Durante un ejercicio de combate, un piloto polaco al mando de un F-16 fue derribado antes de siquiera ver al enemigo. El F-35 lo había identificado, rastreado y neutralizado a más de 80 kilómetros de distancia, todo sin encender su radar principal. El comandante polaco Nowak, observando la simulación, solo murmuró: "Esto es el futuro", y está aquí. La operación Guardián del Báltico. A mediados de noviembre, la OTAN puso en marcha una operación conjunta bajo el nombre Enclave Guardián del Báltico. Oficialmente se trataba de un ejercicio defensivo, pero en la práctica era una demostración de fuerza. 12 F-35 de Estados Unidos y Noruega realizaron vuelos coordinados desde Polonia hasta el norte del mar Báltico, simulando ataques contra blancos navales enemigos. Cada movimiento fue observado por radares rusos que registraron actividad inusual en su espacio aéreo. Sin embargo, ninguno de los cazas pudo ser rastreado de forma precisa. Los sistemas rusos S-400 fallaron en su intento por mantener un seguimiento constante. Era como si los aviones aparecieran y desaparecieran a voluntad. Los medios rusos calificaron el ejercicio de acto provocador. La OTAN, en cambio, lo definió como una prueba de interoperabilidad y defensa regional. Pero entre bastidores, los analistas sabían la verdad. Estados Unidos acababa de demostrar que podía volar dentro del alcance ruso sin ser visto. La misión fantasma. Era la noche del 21 de noviembre. Las condiciones meteorológicas eran extremas. Vientos cruzados, niebla espesa y temperaturas bajo cero. Aún así, 2 F-35 despegaron desde Powys para una misión de prueba de sigilo y reconocimiento. Su tarea era simple: sobrevolar el corredor aéreo que conecta Kaliningrado con el norte de Bielorrusia y recopilar señales electrónicas. Pero a los 15 minutos de vuelo, algo extraño
extraño ocurrió. Los sensores del F-35 registraron una señal no identificada. No era rusa ni europea. El patrón electromagnético no coincidía con ningún sistema conocido. Durante 37 segundos, el avión estadounidense perdió parte del enlace de datos con el centro de control. Cuando la conexión volvió, la señal había desaparecido. Los ingenieros revisaron los registros. Lo que encontraron era inquietante. Una frecuencia oscilante proveniente del Báltico con un patrón idéntico al de los sistemas de guerra electrónica más avanzados de Rusia. ¿Habían intentado interferir al F-35 o era simplemente una prueba del enemigo para medir su reacción? Nadie lo sabía. Sin embargo, los datos mostraban algo más sorprendente. El F-35 había identificado, triangulado y bloqueado la fuente en tiempo real sin intervención humana. El avión había tomado decisiones por sí mismo. El Pentágono clasificó inmediatamente el incidente. El archivo recibió el nombre clave Spectre-1. Días después, la prensa rusa filtró información sobre vuelos hostiles de reconocimiento estadounidense cerca de sus fronteras. El Ministerio de Defensa ruso advirtió que cualquier incursión futura sería respondida con medidas contundentes. Washington, por su parte, respondió con frialdad. Los vuelos de entrenamiento se realizan en espacio aéreo aliado. Ninguna ley internacional ha sido violada, pero todos sabían que la tensión estaba en su punto máximo. Mientras tanto, en Powys, los F-35 seguían volando. Cada misión era una declaración silenciosa. Estados Unidos había vuelto a Europa con más fuerza que nunca. Cuando el destacamento estadounidense finalizó su rotación, Polonia organizó una ceremonia discreta en la base. Los pilotos se alinearon frente a los F-35, cubiertos por una ligera capa de escarcha. El general Nowak se dirigió a ellos con voz firme. Ustedes no solo entrenaron con nosotros, nos enseñaron lo que significa el dominio aéreo. Los F-35 despegaron uno a uno, elevándose hacia el cielo gris del amanecer. Sus siluetas desaparecieron entre las nubes como sombras perfectas. En el radar no quedó ni rastro. Polonia los observó alejarse, sabiendo que nada volvería a ser igual. La llegada del F-35 había cambiado para siempre el equilibrio militar en Europa del Este. El mensaje final. En Washington, un portavoz del Pentágono lo resumió con precisión. El F-35 no es solo un avión, es una promesa. Donde nuestros aliados miren al cielo, sabrán que no están solos. Y en Moscú, el mensaje también fue recibido con claridad. El silencio del radar lo dijo todo. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en el próximo análisis sobre defensa, estrategia y poder aéreo, porque lo que viene, te lo aseguro, será aún más impactante.